Hola y bienvenidos a un nuevo video. Cuando pensábamos en la Segunda Guerra Mundial, a menudo nos imaginábamos tanques retumbando en los campos de batalla y aviones atravesando cielos devastados por la guerra. Impulsados por la ideología y una carrera desesperada por la superioridad tecnológica, se empujaron los límites de la ciencia y la ingeniería. Hoy te mostraremos 20 vehículos que fueron creados por la Alemania nazi. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. El Volkswagen Schwingwagen, también conocido como tipo 166, fue un innovador vehículo anfibio ampliamente utilizado por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñado por el famoso automotriz Ferdinand Porsche, el Schwingwagen se basó en el chasis del Volkswagen Escarabajo, lo que lo hace versátil y práctico para operaciones militares. Era un vehículo liviano con tracción en las 4 ruedas que podía viajar tanto por tierra como por agua. Gracias a su diseño de casco único, el vehículo podía flotar y propulsarse en el agua, lo que lo convertía en uno de los vehículos anfibios más efectivos de su tiempo. Con más de 15.000 unidades producidas, sigue siendo el vehículo anfibio más producido en serie de todo el mundo. Algunos Schwingwagen fueron desplegados en el frente oriental, ayudando a los soldados a cruzar ríos y terrenos para misiones de reconocimiento en terrenos difíciles. Después de la guerra, el Schwingwagen siguió siendo popular debido a su diseño y también a sus capacidades únicas. Según los informes, las tropas británicas que se apoderaron de la fábrica de Volkswagen en 1945 incluso usaron el vehículo con fines recreativos. Número 19. Uno de los vehículos más impresionantes de la maquinaria de guerra alemana fue el Panzerkampfwagen Tiger II, más conocido como Tiger II o Königstiger. Este tanque pesado simbolizaba tanto la ambición tecnológica como la extralimitación logística del Tercer Reich. Desarrollado como el sucesor del ya temido Tiger I, fue introducido en 1944 y diseñado para superar a cualquier tanque aliado con una potencia de fuego pura y blindaje prácticamente impenetrable. El Tiger II combinaba el grueso blindaje del Tiger I con el diseño inclinado del T-34 soviético, lo que le permitía desviar y absorber los proyectiles entrantes. Armado con uno de los cañones de tanque más poderosos de la guerra, el Tiger II podía destruir casi cualquier tanque enemigo a larga distancia. Su armadura delantera tenía hasta 150 milímetros de grosor y estaba inclinada para una máxima efectividad. Entró en acción por primera vez en Normandía después del día D y más tarde durante la batalla de Ardenas. Sin embargo, el tanque tenía grandes inconvenientes, era extremadamente pesado, consumía mucho combustible y era propenso a problemas mecánicos. Las reparaciones en el campo de batalla eran difíciles debido a su complejidad. Solo se construyeron 492 unidades, demasiados pocas para cambiar el rumbo de la guerra. Número 18. El Henschel HE-2-129 fue un avión bimotor alemán de tanque a tierra, diseñado específicamente para destruir tanques soviéticos fuertemente blindados como el T-34. Fue desplegado principalmente en el frente oriental entre 1942 y 1945. El diseño presentaba una cabina compacta protegida por una bañera de acero para proteger al piloto del fuego en tierra, aunque esta protección resultaba en un espacio de trabajo estrecho con poca visibilidad. Los primeros modelos tenían poca potencia debido a la debilidad de los motores Argus AS410, pero la posterior serie B recibió motores franceses Nommeron más potentes. Finalmente, el HS-129 fue equipado con un enorme cañón BK 7.5 de 75 milímetros adaptado del cañón antitanque PAK-40. Solo 25 aviones podían llevar esta configuración de arma debido a su enorme retroceso y también peso. Después de un breve despliegue en el norte de África, fue utilizado principalmente en el frente oriental, donde su capacidad antitanque era más necesaria. A pesar de su impresionante potencia de fuego, el avión seguía siendo vulnerable a los cazas enemigos y a menudo requería cobertura aérea para operar con eficacia. Número 17. El Leister Panzerkampfwagen jugó un papel importante en la estrategia bélica temprana de Alemania. Estos vehículos rápidos y ágiles fueron diseñados para explorar las posiciones enemigas y transmitir información crucial a las líneas del frente.
construidos por compañías como Busing, NAG y Horch, fueron desplegados desde los bosques de Polonia hasta los desiertos del norte de África y las vastas llanuras del frente oriental. El SDKFZ-222, equipado con un cañón de 20 mm y una torreta abierta, era particularmente efectivo contra infantería y vehículos ligeros. El SDKFZ-223 agregó una gran antena y un equipo de radio avanzado para la comunicación de largo alcance. Aunque tenían un blindaje ligero y eran vulnerables a las armas antitanques, estos vehículos destacaban por su velocidad, flexibilidad y también por su valor táctico. Su trabajo de reconocimiento era tan valioso que a menudo iban acompañados de infantería y de apoyo blindado más pesado para compensar sus vulnerabilidades. No ganaron batallas directamente, pero hicieron posibles las victorias. Número 16. El Focke-Wulf Triebflüger es sin duda uno de los proyectos de aviación más extraños y futuristas de la Alemania nazi. Diseñado en 1944 durante la desesperada fase final de la guerra, este avión de despegue y aterrizaje vertical fue clasificado como un Wunderwaffe o arma milagrosa, destinada a cambiar el rumbo del conflicto. En lugar de alas fijas, el Triebflüger tenía 3 enormes alas de rotor que giraban alrededor del fuselaje con motores estatroreactores montados en sus puntas. Esta rotación generaba tanto sustentación como empuje, lo que permitía que la aeronave despegara verticalmente, lo que era ideal en un momento en que los aeródromos estaban constantemente bajo ataques. Una vez en el aire, la nave se inclinaría horizontalmente para enfrentarse a los bombarderos enemigos con 4 cañones de 30 mm previstos. Sin embargo, el diseño siguió siendo puramente teórico, nunca se construyó ni se probó ningún prototipo. El Triebflüger siguió siendo un concepto de papel, una extraña mezcla de ingeniería visionaria y fantasía desesperada. Número 15. El Mercedes-Benz 770 Grosser, también conocido como el Grover Mercedes, no era un arma sino un símbolo de poder, prestigio y propaganda en la Alemania nazi. Introducido originalmente en 1930, este imponente automóvil de lujo se hizo infame durante el Tercer Reich como el vehículo estatal favorito de Adolf Hitler y la élite nazi. Con su tamaño, diseño lujoso y apariencia llamativa, el 770 era un símbolo rodante de la megalomanía autoritaria. Los modelos posteriores, especialmente la serie W150 introducida en 1938, estaban equipados con blindaje y vidrio a prueba de balas, lo que los convirtió en algunas de las primeras limusinas blindadas verdaderas. Bajo el capó había un motor V8 sobrealimentado de 7.7 litros que producía más de 230 caballos de fuerza, impresionante para su época, especialmente considerando el blindaje pesado. Con su larga distancia entre ejes y sus elegantes guardabarros, el coche tenía un aspecto casi majestuoso. Era ideal para desfiles militares, ceremonias diplomáticas y eventos de propaganda. Los modelos personales de Hitler a menudo aparecían en imágenes de discursos y visitas de Estado, generalmente con un techo abierto para que pudiera saludar a la multitud. Estas imágenes contribuyeron a la imagen global de un régimen fuerte e intocable. A pesar de ser un vehículo de lujo, el 770 quedó inseparablemente ligado a la naturaleza militarista del régimen nazi. Número 14. El Jagdtiger representaba el punto álgido de la obsesión de la Alemania nazi por los cazatanques pesados, un gigante casi imparable diseñado para eliminar los blindados enemigos desde distancias extremas. Basado en el ya impresionante chasis Tiger II, el Jagdtiger pesaba casi 75 toneladas, lo que lo convertía en el vehículo de combate operativo más pesado de la Segunda Guerra Mundial. Con su grueso blindaje frontal y su enorme tamaño, fue diseñado para una defensa estática en lugar de maniobras rápidas. Su principal arma, un enorme cañón antitanque capaz de destruir prácticamente cualquier tanque aliado mucho antes de que pudieran devolver el fuego. El blindaje frontal del Jagdtiger tenía un grosor de hasta 250 milímetros, lo que lo hacía casi impermeable a la mayoría de las armas aliadas. Pero tal fuerza bruta tenía un precio. El Jagdtiger era lento, propenso a fallas mecánicas y a menudo era víctima de su propio peso. El motor y el tren motriz lucharon bajo la carga. Solo se construyeron entre 70 y 80 unidades entre 1944 y 1945 debido a los bombardeos y la escasez de recursos. Muchos vieron acción en el frente occidental, particularmente durante la batalla de Ardenas.
cuando se colocaba correctamente, un solo Jagdtiger podría diezmar toda una formación enemiga, pero tales escenarios eran raros, más a menudo se descomponían debido a problemas con el motor o la escasez de combustible en el lugar del fuego enemigo. Número 13. El SD-KFZ-2 Kettenkrad fue uno de los vehículos más singulares y versátiles utilizados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Un cruce entre una motocicleta y un vehículo de orugas mostró el ingenio alemán para abordar el terreno accidentado de Europa y el frente oriental. Originalmente diseñado a finales de la década de 1930 como un tractor ligero para tropas aerotransportadas, el Kettenkrad demostró rápidamente ser útil en múltiples funciones: tendido de cables, remolque de artillería ligera y transporte de tropas, municiones y suministros a través de terrenos fangosos o nevados donde los vehículos regulares se quedaban atascados. En la parte delantera había un bastidor de motocicleta tradicional con manillares para la dirección a baja velocidad, mientras que las orugas traseras proporcionaban estabilidad y agarre. A pesar de su apariencia, era sorprendentemente rápido, alcanzando velocidades de hasta 70 km/h en carreteras pavimentadas. Su tamaño compacto lo hacía ideal para caminos estrechos, ruinas urbanas e incluso transporte aéreo. Aunque no tenía armadura ni armamento, el Kettenkrad era conocido por su fiabilidad. En el frente oriental a menudo se usaba para liberar vehículos varados, entregar suministros en las líneas de frente o tender cables de comunicación. En el norte de África demostró ser especialmente útil en condiciones desérticas para el Afrika Korps. Número 12. El Landwasserschleppers, literalmente tractor de tierra-agua, fue uno de los proyectos de ingeniería militar menos conocidos pero ambiciosos de la Alemania nazi. Era un vehículo anfibio de orugas diseñado para cruzar ríos, apoyar desembarcos costeros y atravesar terrenos pantanosos. Desarrollado a finales de la década de 1930 por Rheinmetall Borsig para el cuerpo de ingenieros alemán, el LWS encajaba en la estrategia inicial de Alemania de guerra rápida y de armas combinadas, donde la flexibilidad logística era crucial en regiones cargadas de ríos y pobres en infraestructuras como Europa del Este. Se asemejaba a un cruce entre un barco y un tanque, un casco de acero similar al de un barco, orugas para el movimiento terrestre y hélices montadas en la parte trasera para la propulsión acuática. Aunque no estaba blindado ni armado, era muy móvil y podía transportar tropas, equipos y suministros a través del agua o terrenos pantanosos. El LWS también podría remolcar pontones, barcazas o piezas de artillería a través de aguas poco profundas y era teóricamente ideal para unidades de construcción de puentes y tropas de asalto. Sin embargo, el interés disminuyó a medida que se abandonaron las operaciones anfibias como la Operación León Marino, la invasión planeada de Gran Bretaña. Solo se construyeron un puñado de prototipos y los primeros modelos de producción. Aún así, algunos fueron desplegados en el frente oriental y en los Balcanes, donde este terreno requería estas capacidades. Una versión más avanzada, el LWS-2, fue desarrollada más tarde en la guerra con un blindaje mejorado y un mejor rendimiento en el agua. Número 11. El FA-223 Drache fue uno de los proyectos de aviación más futuristas de la Alemania nazi y a menudo se considera el primer helicóptero de transporte verdaderamente funcional del mundo. Desarrollado por Focke-Achrieli a partir de 1940, el avión se adelantó años a su tiempo en una época en la que los helicópteros apenas estaban operativos. Con rotores gemelos montados a ambos lados del fuselaje, el Drache podría despegar y aterrizar verticalmente, lo que le permitía transportar carga, personal herido e incluso vehículos sobre terrenos difíciles sin necesidad de una pista. Su versatilidad lo hizo útil para rescates de montañas, misiones de transporte y reconocimiento, especialmente en áreas inaccesibles para aviones convencionales. Sin embargo, la producción siguió siendo extremadamente limitada. Los bombarderos aliados de las fábricas dieron como resultado que solo se construyeron 20 unidades. A pesar de su pequeño número, el Drache estableció el estándar para futuros desarrollos de helicópteros en todo el mundo. Con una velocidad máxima de aproximadamente 180 km/h y un alcance de 700 km, fue revolucionario para su época. Si la Alemania nazi hubiera tenido más tiempo para desarrollar esta tecnología a mayor escala, podría haber alterado radicalmente la forma en que se luchaba en la guerra. Número 10. El Storm Tiger fue uno de los vehículos blindados más aterradores e inusuales de la Alemania nazi,
diseñado específicamente para destruir objetivos fuertemente fortificados. En lugar de enfrentarse a los tanques enemigos, estaba destinado a arrasar búnkeres, fortificaciones y manzanas enteras de la ciudad con un solo disparo devastador. Construido sobre el chasis del infame Tiger I, el Storm Tiger presentaba una superestructura masiva en lugar de la torreta estándar, albergando un mortero cohete de 38 centímetros desarrollado originalmente para la Marina. El resultado fue un cañón móvil capaz de reducir a escombros edificios enteros con un solo proyectil. Desarrollado después de los brutales combates callejeros de Stalingrado, el Storm Tiger estaba equipado con el mortero cohete RW-61, disparando proyectiles que pesaban más de 350 kilogramos, tanto física como psicológicamente devastadores. El vehículo pesaba más de 65 toneladas y para manejar el enorme retroceso del cañón, estaba equipado con un complejo sistema de amortiguadores y puertos de ventilación. Los Storm Tiger se desplegaron durante el levantamiento de Varsovia, la batalla de las Ardenas y la defensa de Renania, sirviendo como fortalezas móviles que podían retrasar los avances enemigos o destruir objetivos estratégicos. Número 9. El Minenraumer fue uno de los vehículos más extraños y misteriosos que la Alemania nazi desarrolló durante la guerra. Diseñado como un vehículo de remoción de minas, el Minenraumer parecía sacado de una película de ciencia ficción distópica en lugar de una máquina de campo de batalla. Con sus ruedas puntiagudas, su gruesa armadura y su perfil parecido al de un insecto, fue construido para conducir directamente a través de campos minados y absorber fuertes explosiones. El prototipo fue construido en 1942 por Krupp en colaboración con Alket y Mercedes-Benz. El Minenraumer tenía 3 ruedas colosales, 2 en la delantera y 1 en la trasera, equipadas con tacos metálicos para absorber las explosiones. El compartimiento de la tripulación estaba blindado y colocado entre las ruedas delanteras, protegido de las detonaciones. Sin embargo, el concepto resultó poco práctico. El vehículo era lento, mecánicamente poco fiable, demasiado pesado para terrenos accidentados y totalmente inadecuado para la guerra dinámica. Después de algunas pruebas, el proyecto se canceló silenciosamente y solo se construyó un prototipo que nunca entró en combate. Número 8. El Blohm & Voss Bv-238 fue el avión más grande jamás construido por la Alemania nazi y podría haber sido el avión operativo más grande del mundo si hubiera entrado en plena producción. Diseñado por el fabricante de aviones y construcción naval Blohm & Voss, con sede en Hamburgo, el Bv-238 fue un proyecto ambicioso. Era un hidroavión gigante destinado al transporte de largo alcance, reconocimiento marítimo y posiblemente incluso misiones de bombardeo. Con una envergadura de más de 60 metros y un peso superior a las 100 toneladas, el Bv-238 era un verdadero gigante aerotransportado. Propulsado por 6 motores Daimler-Benz DB603-B12, podía transportar tropas, vehículos o cargas a grandes distancias. El fuselaje era similar al de un barco para aterrizajes en el agua, con múltiples estabilizadores y alas montadas en lo alto. Técnicamente innovador, utilizaba aleaciones ligeras y una estructura interna reforzada para mantener su peso manejable. La única versión completa, el V1, voló por primera vez en 1944 sobre el lago alemán Schal. Antes de que pudiera entrar en servicio militar, fue destruido por cazabombarderos aliados mientras estaba amarrado, poniendo fin al sueño de supremacía aérea de la Alemania nazi. Número 7. El Panzerzug, o tren blindado alemán, era una de las armas más imponentes y poco convencionales del arsenal nazi. Estos gigantes de acero combinaban la potencia de fuego con los vehículos blindados con la movilidad del ferrocarril, sirviendo como fortalezas rodantes armadas, blindadas y capaces de transportar tropas y también tanques. Basados en ideas del siglo XIX, estos trenes fueron revividos por la maquinaria de guerra de Hitler, especialmente en el vasto e inestable Frente Oriental, donde los ferrocarriles eran cruciales para las líneas de suministro. Los Panzerzug se crearon reforzando las locomotoras y vagones existentes con un grueso revestimiento de acero para resistir armas de fuego, explosivos e incluso armas antitanques. Estaban equipados con cañones antiaéreos, ametralladoras, torretas de tanques y artillería pesada, a menudo montados en plataformas giratorias. Algunos trenes contaban con vagones de mando, coches de reconocimiento o vagones antiaéreos que funcionaban como formaciones de batalla totalmente móviles. Otros llevaban tanques o infantería listos para ser desplegados en puntos estratégicos.
Especialmente en Polonia, los Balcanes y la Unión Soviética desempeñaron un papel importante en la represión de la resistencia y la protección de las conexiones ferroviarias vitales. Más allá de su poder de combate, tuvieron un enorme impacto psicológico, un símbolo atronador del dominio nazi en los rieles. Número 6. El Heinkel HE-162 Wolfsjäger fue el último intento desesperado de la Alemania nazi por lograr la superioridad aérea. Un caza a reacción diseñado en los últimos meses de la guerra estaba destinado a ser producido de forma rápida, barata y en cantidades masivas, incluso operado por pilotos jóvenes o apenas entrenados. Desarrollado bajo el programa de caza de emergencia de 1944, el HE-162 fue una respuesta a los devastadores bombarderos en ciudades e industrias alemanas. El avión alcanzaba velocidades de más de 900 km por hora, lo que lo convertía en uno de los aviones más rápidos de la guerra, y estaba armado con 2 cañones de 20 milímetros. La producción era extremadamente rápida pero también descuidada, y el uso de materiales no estratégicos como la madera provocaba debilidades estructurales. Estos cazas fueron ensamblados apresuradamente y apenas probados, lo que resultó en numerosos problemas mecánicos. Sin embargo, el concepto era futurista. Un caza a reacción pequeño y ligero capaz de atacar a los bombarderos enemigos en grandes cantidades. En teoría, se suponía que incluso los miembros de las juventudes hitlerianas debían volarlo, de allí el nombre del luchador del pueblo. En la práctica, sin embargo, llegó demasiado tarde y fue demasiado débil para contrarrestar a un enemigo abrumador. Número 5. El U-864 no era un submarino cualquiera. Era un barco fantasma lleno de secretos, testigo silencioso de las ambiciones ocultas de la Alemania nazi. En lugar de torpedos, este submarino tipo IX-D2 llevaba tecnología avanzada que podría haber alterado el curso de la guerra. Como parte de la Operación César, su misión era transportar componentes de motores a reacción, planos y más de 60 toneladas de mercurio a Japón. Puesto en servicio en 1943 bajo el mando de corvetecapitán Ralph Reimann Wolfram, el U-864 partió en diciembre de 1944 de Kiel, siguiendo una ruta al noreste de Escocia a través del Atlántico Sur y también hacia Japón. Pero las cosas se torcieron rápidamente, problemas mecánicos obligaron al submarino a regresar a Bergen, Noruega. Allí, los descifradores de códigos británicos en Bletchley Park interceptaron su misión. El 9 de febrero de 1945, cerca de la isla noruega de Fethead, el submarino británico HMS Venturer, comandado por el teniente Jimmy Launders, detectó el U-864. Mientras ambos submarinos maniobraban bajo el agua, Launders calculó a tiro de distancia, ejecutando el primer ataque exitoso de submarino sumergido contra submarino de la historia. Los 73 miembros de la tripulación perecieron. En 2003, los restos del naufragio fueron redescubiertos con 1.857 barriles de mercurio tóxico todavía a bordo, que continúan filtrándose en el lecho marino causando un desastre ambiental. Número 4. El F-103R Reichenberg fue la sombría respuesta de la Alemania nazi a la desesperación, una versión tripulada de la famosa bomba voladora V-1 diseñada para misiones unidireccionales de alto riesgo. Basado en el Fieseler F-103, el Reichenberg conservó su forma distintiva, un avión rechoncho propulsado por pulsores de alas cortas y una ojiva explosiva en el morro. El pulso reactor Argus AS-014 producía el mismo aullido penetrante que hizo infames a las armas V. Bajo el liderazgo de Otto Skorzeny, el comando favorito de Hitler, se entrenó una unidad especial compuesta por voluntarios de la Luftwaffe y las juventudes hitlerianas para estas peligrosas misiones. Aunque oficialmente se suponía que los pilotos saldrían a tiempo, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. El Reichenberg era inestable y extremadamente difícil de controlar con seguridad. Los vuelos de prueba con modelos de planeadores a menudo fallaban e incluso los aterrizajes exitosos eran altamente peligrosos. El proceso de entrenamiento en sí fue tan peligroso que varios pilotos de prueba murieron durante la preparación. A medida que avanzaba la guerra y crecía la superioridad aérea aliada, el proyecto finalmente se canceló por completo. Aunque docenas de pilotos fueron entrenados, la aeronave nunca fue desplegada en combate. Número 3. El Raupenschlepper OST o RCO fue la respuesta práctica de la Alemania nazi a uno de los mayores obstáculos en el frente oriental: el barro. No era un vehículo de combate ni una maravilla tecnológica.
sino un robusto tractor de orugas que literalmente mantenía la Wehrmacht en movimiento. Desarrollado por Steyr Daimler-Puch e introducido en 1942 después del desastroso primer invierno ruso, el RSO fue diseñado con un propósito: conducir donde nada más podía. Con sus orugas, su gran distancia al suelo y una cabina cerrada, podía navegar fácilmente por la nieve, el barro y los escombros. Remolcaba cañones antitanques, entregaba suministros a unidades aisladas, recuperaba vehículos varados y en algunas variantes incluso estaba armado con lanzacohetes o cañones antiaéreos. Su simplicidad hizo que la producción fuera relativamente barata y rápida, lo que fue crucial en los últimos años de la guerra. Gracias a su tecnología básica, a menudo podía repararse en el campo con recursos limitados. El RSO se utilizó no solo en el frente oriental, sino también en Italia y en los Balcanes. Incluso después de la guerra, algunos modelos continuaron sirviendo a los agricultores y a los equipos de reparación durante años. Era lento pero extremadamente fiable. Al final de la guerra se habían construido decenas de miles y habían entrado en servicio en casi todos los frentes. Número 2. La mina de orugas Goliath parecía un tanque de juguete, pero en realidad era un arma aterradora. Estos pequeños vehículos de orugas controlados a distancia fueron diseñados para lanzar explosivos debajo de objetivos enemigos y luego detonar desde una distancia segura. Desarrollado por Borgward a principios de la década de 1940, el Goliath transportaba 60 a 100 kilogramos de explosivos. Los primeros modelos usaban motores eléctricos, pero las versiones posteriores estaban equipadas con motores de gasolina para mejorar la confiabilidad. Un control remoto con cable le daba al operador un control total sobre la dirección y la detonación. En teoría, era ideal para el combate urbano y las posiciones fortificadas. Empujar al Goliath debajo de un tanque o dentro de un búnker y volarlo sin arriesgar la vida de los soldados. Algunos modelos estaban blindados, pero esto proporcionaba poca protección contra el fuego de ametralladoras o artillería. El cable que conectaba el Goliath por su operador también era vulnerable, convirtiéndose a menudo en el punto débil del sistema en la batalla. Fueron desplegados en Italia, en el frente oriental y durante el día D, pero su baja velocidad, vulnerabilidad y el alto costo limitaron su éxito. Sin embargo, se produjeron más de 7000, un precursor muy temprano de los drones militares modernos. Número 1. El Porsche Type 64 marcó el comienzo de algo legendario, el primer diseño que llevó el nombre de Porsche, sentando las bases de una de las marcas de coches deportivos más emblemáticas del mundo. Construido a la sombra del naciente Tercer Reich, era un vehículo de propaganda aerodinámico destinado a mostrar la superioridad tecnológica de Alemania. Ferdinand Porsche diseñó el Type 64 para una carrera de propaganda entre Berlín y Roma, un gesto simbólico de la alianza con el eje. El automóvil compartía gran parte de su ingeniería con el Volkswagen Beetle, pero mientras que el Beetle era modesto y funcional, el Type 64 era elegante y futurista. Con su carrocería de aluminio en forma de lágrimas, sus ruedas cerradas y su motor de 4 cilindros y 1 litro podía alcanzar velocidades superiores a los 140 km por hora, algo impresionante para su época. Su aerodinámica avanzada influyó en los diseños de Porsche en los años venideros. Después de la guerra, el único Tipo 64 superviviente terminó en colecciones privadas y finalmente fue subastado por millones. Incluso, hoy en día, el Tipo 64 se considera el antepasado de todos los deportivos Porsche. Solo se construyeron 3 chasis entre 1939 y 1940. Uno sobrevivió a la guerra y es considerado como la madre de todo el legado de autos deportivos de Porsche hoy en día. ¿Cuál de estos vehículos de la Segunda Guerra Mundial crees que es el más increíble? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.